Tras una semana de protestas en el Perú que empezaron el 9 de noviembre, lunes, ¿qué se ha conseguido? En primer lugar, y lo más importante, que el presidente que se puso por el Congreso, Manuel Merino, renunciase junto con todo su gabinete ministerial. Esto se dio tras las manifestaciones tan violentas por parte de la policía y el asesinato de dos jóvenes, Brian e Inti. En segundo lugar, que los miembros del Tribunal Constitucional serán elegidos por los futuros congresistas, es decir, primero se van a hacer unas elecciones y después de esas elecciones el nuevo Congreso elegirá a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y no los congresistas actuales. En tercer lugar, que la Fiscalía de la Nación, la fiscal Zoraida Ábalos, ha abierto una investigación contra el expresidente Manuel Merino, el ex primer ministro Flores Arauz y el exministro de Interior Gastón Rodríguez por el homicidio de estos dos jóvenes y por el actuar de la policía, ya que ha habido asesinatos, heridos, más de 100 heridos, más de 40 desaparecidos, denuncias de abusos sexuales, denuncias de detenciones ilegales. Además, el ministro del Interior en su momento dijo que la policía no utilizó perdigones y los heridos que han llegado al hospital sí que tenían restos de perdigones e incluso de canicas y de plomo. En cuarto lugar, el Perú tiene ahora un nuevo presidente, Sagasti se llama, con una larga trayectoria académica y además no tiene ninguna sentencia del Ministerio Público en su contra. Muchos peruanos y peruanas han dicho que Sagasti es terrorista y es comunista. Bueno, es el discurso de la extrema derecha que hemos visto continuamente desde hace 20 años. Este hombre no ha dado ninguna información para pensar que es terrorista o es comunista, simplemente ha dicho que durante su corto mandato no habrá ningún tipo de intento de implantar ninguna ideología, que simplemente se hará lo básico para llegar a las futuras elecciones, ¿no? Hoy día siguen las protestas. ¿Por qué siguen las protestas si tenemos un nuevo presidente? Por tres razones. En primer lugar, para que los desaparecidos que todavía están en paradero desconocido aparezcan. Quedan 3 desaparecidos de más de 40. En segundo lugar, por el abuso policial, porque se pide que se investigue, que cese el abuso policial y que se haga una reforma policial de base, ya que hemos visto una policía, una institución muy violenta y se necesita que desde las academias se haga una reforma hacia los futuros agentes de esta institución, ¿no? En tercer lugar, la protesta se da para que se levante la inmunidad parlamentaria, porque actualmente los congresistas tienen inmunidad parlamentaria, es decir, no pueden ser investigados mientras sean congresistas. Quieren que esto se elimine. A mí particularmente me gustaría remarcar la solidaridad de los manifestantes porque hemos visto que han evolucionado. Hemos visto que en las últimas manifestaciones había gente que se encargaba de desactivar los gases lacrimógenos, gente encargada de, totalmente voluntarios, de curar a los heridos, de cuidar a los animales que estaban en la calle y se habían visto gaseados, gente que ha cedido sus casas, ha llevado comida, ha llevado vinagre para que la gente no le pique la cara, una total solidaridad. Y además el vandalismo que se vio al principio, poco a poco fue cesando y los propios manifestantes iban en contra de ese vandalismo para que no se ensuciase la imagen de las marchas. También hay que remarcar la pésima actuación de la prensa y de los influencers. Por un lado, la prensa empezó por decir que los manifestantes eran violentos, que insultaban a la policía, que estaban destrozando cajeros, patrimonio cultural. Poco a poco, hemos visto con las protestas que se dieron en la puerta de estos medios de comunicación, hemos visto que han ido evolucionando y se han puesto de parte del pueblo y han hecho un seguimiento bueno, pero el inicio no fue bueno. Por otro lado, los influencers que se han preocupado más en seguir patrocinando sus marcas que en dar la voz al pueblo, teniendo en cuenta que tiene miles y miles de seguidores que pueden crear conciencia y saber lo que está pasando en todo el mundo gracias a ellos. Pero esto ha brillado por su ausencia. Eso es todo por el momento. Seguiremos informando de lo que va pasando. Soy Paula Barriga, informando desde Perú.